Buenas tardes y bienvenidos a la charla ¿Quién teme al lobby feroz? Antes que nada les informamos que en caso de que se corte la transmisión deberán volver al Zoom. Nuestro exponente es Pablo Catoni. Pablo es director regional de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de General Electric y presidente del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina. También es profesor universitario de temas relacionados con la comunicación institucional y la gestión de intereses. Y en cuanto a su formación, es licenciado en Comunicación Social de la Universidad Austral con maestrías en Gestión de la Comunicación de las Organizaciones y en Administración y Políticas Públicas. Además, posee certificaciones en Liderazgo Global por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y Yale University. Por último, les quiero avisar que pueden ir dejando sus preguntas en el chat de YouTube y las mismas serán leídas luego. Ahora sí, bienvenido Pablo, todo tuyo. Acompañarme en esta charla y muchas gracias, como decíamos antes en la presentación, por estar en esta jornada tan especial. Acá voy a estar compartiendo pantalla, espero que se vea bien. A ver si ahí me confirman si se ve bien. ¿Estamos bien ahí? Se ve perfecto. ¿Se ve, no? Bueno. Bien. Arrancamos entonces. Bueno, le pusimos de nombre a esta charla ¿Quién teme al lobby feroz? Y básicamente porque dentro de todas las disciplinas que nosotros, los diferentes andariveles que tenemos en nuestra profesión, hay uno que siempre nos mira así desde la oscuridad, como siempre con un velo que como opaco, que no se entiende bien, que muchas veces no se llega a comprender, y lo más preocupante en este caso para mí, que muchas veces no es el andarivel elegido por muchos de los profesionales que trabajamos en comunicación institucional. Y justamente en esta jornada a mí me parecía muy interesante poder discutir sobre eso, poder charlarlo y poder mostrar de qué se trata esta disciplina, que yo entiendo que es una de las más importantes, si no la más central, medular y clave de nuestra función dentro de las organizaciones en las cuales trabajamos, en las cuales hacemos y en las cuales asesoramos. ¿Y por qué se da esta cuestión tan especial en el tema del lobbying? Y básicamente puede ser que sea por una connotación negativa que tenga por falta de definiciones, ¿no? Porque no es una ciencia, porque es más un arte que otra cosa, porque no tiene teoría sólida ni estudios de soporte específicos como puede tener otras áreas de nuestra profesión. Sin duda es uno de los temas que tienen menos literatura científica dentro de la comunicación institucional y es un tema que merece tener un foco especial. La segunda, obviamente, como decíamos, ¿no? La falta de transparencia e inseguridad muchas veces genera este manto de dudas, y esta falta de transparencia muchas veces se da también, y por un tema que vamos a ver después, que es la falta de regulación al respecto, por lo menos en nuestro país. La imagen del lobbying también muchas veces está reflejada, y lo vamos a ver ahora, a través de los medios de comunicación o el imaginario popular, como una operación llevada hasta los límites de la ley, hasta el borde, hasta la ética de los negocios. Y por eso muchas veces se utilizan eufemismos como puede ser intereses, representación institucional, relaciones gubernamentales, asuntos parlamentarios, asuntos gubernamentales, incidencia, esto va más que nada relacionado con el tercer sector, etc. Otra de las cuestiones es que muchas veces, no, y esto es un ejemplo que usa un profesor que tuve, un gran profesional de esto que tuve la suerte de tener como profesor hace algunos años, es que cuando uno va a migraciones y tiene que llenar un formulario, cuando hay profesión, nadie debe poner lobista, ¿no? Nadie debe poner esa actividad como la profesión. Sin embargo, encontramos a diferentes referentes políticos, en este caso para elegir uno, como fue John Fitzgerald Kennedy, que hace ya muchísimos años, él dijo que los lobistas necesitan solo 10 minutos y 3 páginas para hacerle entender un problema, mientras sus asesores les toma 3 días y un montón de papelería. Con lo cual, muestra cuál es el valor que tiene la gestión de intereses para un referente gubernamental o político. Y también, por otro lado, tenemos a nuestra Constitución Nacional.
en la cual en el artículo 14 dice que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, entre otros, peticionar ante las autoridades. Y el artículo 22 libera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Con lo cual, el derecho o la posibilidad de que los individuos vayan ante sus representantes para gestionar sus intereses es un derecho constitucional. Y como decía antes, muchas veces la ficción, el cine, la televisión nos llevan o nos muestran una imagen del lobista o del gestor de intereses bastante a veces caricaturizada, ¿no? Entonces encontramos cuestiones como, por ejemplo, la serie El Lobista, que hace ya 3 años, creo, se pasó en la televisión local, en la cual este personaje, que era caracterizado por Rodrigo de la Serna, más allá de más que un gestor de intereses, era un traficante de influencias, un delincuente. Entonces, eso se podía generar cierta o fuerte confusión al respecto. Pero también encontramos en series como House of Cards a los famosos lobistas profesionales que se encuentran sobre todo en las grandes capitales políticas del mundo, como puede ser en Washington o mismo también en Bruselas con el Parlamento Europeo. También, y para el que no lo haya visto, la recomendación es fuerte, digamos que vean la película Thank You for Smoking o Gracias por Fumar, en la cual lo que se hace es mostrar diferentes actividades que realiza un representante de la industria tabacalera en la gestión de intereses para trabajar en las diferentes regulaciones de control de tabaco. Y esta es una imagen que se repite varias veces en la película, en la cual ellos llaman la mesa de la muerte, en la cual están sentados el representante de la industria tabacalera, el representante de la industria del alcohol y la representante de la industria de las armas, y que en broma juegan a ver quién es el que es responsable de más muertes, y los tres hacen gestión de intereses. Pero también podemos encontrar en películas quizás más suaves, como puede ser Legally Blonde, en la cual más allá de toda la película, lo que hace la protagonista es todo un trabajo de gestión de issues y gestión de intereses ante el Capitolio. Para que no lo vieron, también véanlo y van a encontrar muchas de las cuestiones que se hacen en nuestra actividad. Entonces, ¿qué es un lobista? Es aquella persona que le habla al oído a un funcionario parlamentario, un funcionario del ejecutivo, un referente político. Pero también se puede encontrar que eso son acciones que pueden realizar organizaciones sociales, como en este caso Greenpeace, y tratar de empujar regulaciones o posicionar públicamente diferentes temáticas, o mismo lo que vimos en la Argentina hace ya 2 años, que fue la discusión sobre la despenalización del aborto, en la cual encontrábamos 2 posiciones bien claras y las 2 hacían gestión de intereses sin tener que representar a intereses económicos, comerciales o privados, sino directamente temáticas sociales y básicamente haciendo lobbying. Pero entonces, para volver al tema de nuestra charla, quiero plantear algunas preguntas que voy a buscar responder en los próximos minutos. Y la primera es responder qué es el lobbying, por qué le tenemos miedo, qué lugar ocupa en los asuntos públicos de una organización y por qué cumple un rol clave para la definición de políticas públicas. Entonces, para arrancar, vamos a ir a una definición clásica de los asuntos públicos, asuntos corporativos, comunicación institucional, asuntos institucionales, etcétera. Es una propuesta que puede decirse como aquella disciplina que dentro de una organización tiene como fin generar las condiciones regulatorias y reputacionales que permitan alcanzar un fin corporativo o institucional en el mediano o largo plazo. Entonces, tiene que existir una organización para la cual trabajamos directamente asesorando dentro de esa organización que tiene un fin, que puede ser un fin comercial, puede ser un fin social, puede ser conseguir un objetivo, y un equipo que lo que hace es trabajar para generar esas condiciones de
regulatorios o reputacionales, básicamente para generar consensos y evitar disensos que permitan alcanzar ese fin institucional. Entonces, una de esas cuestiones es generar las condiciones regulatorias. ¿Qué significa esto? Que haya un marco jurídico propicio para poder realizar las actividades, en este caso, las acciones comerciales que puede tener una compañía, ¿no? Esto es conseguir básicamente la licencia para poder operar y tener las condiciones para poder lograr, primero, el éxito de la organización y también la sustentabilidad de esa institución. Entonces, básicamente, para poder trabajar al respecto hay que conocer cuáles son las amenazas y las oportunidades que ese entorno brinda para que la organización desarrolle sus actividades. Para eso hay que conocer no solo la situación actual, sino también conocer qué es lo que ha pasado años atrás y sobre todo comenzar a prever qué es lo que puede ocurrir de acá a algunos años. Si uno, por ejemplo, trabaja en una industria que puede ser controversial, que puede tener algún tipo de impacto a la salud, esto puede ir obviamente desde el alcohol, las alimenticias, el azúcar, etcétera, uno va a estar analizando qué fue lo que ocurrió con industrias similares, conocer cuáles son las tendencias sociales al respecto y empezar a pensar cómo se puede llegar a restringir o afectar la actividad a futuro en los próximos años. Entonces, básicamente, lo que se va a buscar es gestionar esos intereses ante las autoridades para evitar que ese entorno tenga un impacto en el éxito de la consecución de ese fin organizacional. Entonces, esa gestión de intereses, básicamente, como decíamos antes, lo podemos llamar lobbying, lo podemos llamar incidencia, etcétera. Lo podemos también describir como el conjunto de esfuerzos de individuos, organizaciones o grupos de interés para influenciar decisiones del sector público que intenten legislar o regular cuestiones que pueden afectar su propia sustentabilidad. Entonces, básicamente es todas aquellas acciones que esta organización realice para poder generar los consensos suficientes para que la legislación, regulación que se defina no afecte negativamente a una organización o, por el contrario, logre algún tipo de beneficio para permitir esa sustentabilidad futura. ¿Y cómo esto se inserta dentro de una organización de asuntos públicos, ¿no? Si tomamos Marco Blanco como una organización, tenemos el Departamento de Asuntos Públicos, Comunicación Institucional, Relaciones Institucionales, Relaciones Públicas, etcétera. Y allí dentro vamos a tener posiblemente diferentes andariveles. Muchas veces esto lo ocupa una sola persona, puede ser varias, pero puede ser una persona encargada de comunicaciones externas, comunicaciones internas, sustentabilidad, dependiendo obviamente de la posibilidad que esa organización tenga de tener un equipo más o más grande o más chico, o puede estar encarnado por una sola persona, y una de esas puede ser relaciones gubernamentales, que obviamente va a ocupar un montón de actividades, dentro de las cuales vamos a encontrar el lobbying o la gestión de intereses, pero también otras actividades que muchas veces se confunden con el lobbying, como es el advocacy, que son temas absolutamente conectados uno del otro, pero son actividades independientes. ¿Cuál sería esa diferencia, básicamente? El lobbying sería la acción directa, digamos, la comunicación directa con los legisladores, asesores, oficiales, etcétera, para poder afectar una decisión que pueda tener esa persona. Es directamente la acción que se pueda tener de relacionamiento. El advocacy, por otro lado, es el intento por parte de grupos de interés de poder movilizar a los ciudadanos, movilizar opinión, digamos, movilizar a todos aquellos que esté fuera de la comunidad legislativa, de la comunidad legislativa, del Parlamento, para poder influir en esas decisiones, para mostrar que hay apoyo popular o para darle visibilidad a una temática. Digo, poníamos antes el ejemplo de el proyecto de ley de despenalización del aborto. Digo, todo lo que fue alrededor de la acción directa con los funcionarios fueron todas acciones de advocacy, desde los pañuelos, las movilizaciones, la presentación de estudios de opinión pública, todo eso son acciones de advocacy, de análisis de la temática para darle una visibilidad pública, que como ponemos acá, pueden parecer espontáneas, pero muchas veces están dirigidas hacia ese fin y representan intereses concretos. Entonces, preguntábamos antes,
¿Por qué son importantes para la definición de políticas públicas? Entonces, básicamente, ¿por qué es importante? Porque permite mejorar la información disponible para aquella persona que tiene que tomar la decisión de implementar, definir, elaborar una política pública sobre la base de información de soporte. Como poníamos antes el ejemplo de Kennedy, la posibilidad de que vengan personas obviamente con un interés, pero también informadas al respecto, que le puedan mostrar cuáles son los potenciales impactos de una regulación, cosas que posiblemente no conozcan. Digo, siempre se habla, no solo de los periodistas, esto de que pues es un público que tiene un océano de 2 centímetros, digamos, un océano de conocimiento con 2 centímetros de profundidad, porque tienen que abarcar un montón de temas y no son especialistas. Muchas veces ocurre lo mismo con un parlamentario, digamos, en este caso, ¿no? Porque posiblemente tenga que trabajar en un montón de temas, pero no conozca sobre todos. Hay varios, sí, por supuesto, que tienen temas específicos en los que trabajan permanentemente y son fundamentalmente aquellos que empujan temáticas puntuales, pero muchas veces eso no ocurre, entonces necesitan de la visión de un tercero que les pueda mostrar esa profundidad, que no solo que va más allá de lo que le pueda presentar un asesor y que le pueda presentar cuál es la problemática que se puede estar afectando. Obviamente, es lo que poníamos, ¿no? Tratar de que disponga de ese conocimiento experto y especializado para poder definir de la mejor manera. Obviamente también tener canales de información permanente para poder tener esa relación que permita nutrir las decisiones. Y lo importante, obviamente, es generar esas políticas públicas efectivas, eficientes, balanceadas, adecuadas, que no solo permitan beneficiar al bien común, como puede buscar cualquier legislación, sino también que tenga una implementación posible, ¿no? Muchas veces se busca tener regulación que de tan estricta que es de imposible cumplimiento, o por buscar algún tipo de fin se está afectando muy negativamente a otro sin ningún tipo de sentido. Entonces lo que decimos es que la falta de transparencia o la falta de diálogo abierto en la gestión de intereses muchas veces obstaculiza la definición de políticas públicas. Muchas veces ocurre que un legislador no quiere juntarse con el sector privado, no quiere juntarse con cierto sector sobre la base de prejuicios o por no sentirse influenciado, cuando en realidad ocurre todo lo contrario. Lo que se busca es nutrir ese tipo de decisiones. Obviamente acá vale hacer un paréntesis, que estamos hablando de la gestión de intereses dentro de las buenas prácticas, dentro de la ética y dentro de la integridad profesional, sobre lo cual vamos a hacer un apartado al final. Obviamente no hay que ser ingenuo y saber que este tipo de prácticas existen en la realidad, no solo en la Argentina, sino en todos lados del mundo, en la cual regidas por otro tipo de valores, digamos, o de forma de trabajar, se busca influenciar usando otro tipo de herramientas que no son las que nosotros consideramos dentro del lobby, como vamos a decir ahora, ¿no? Porque, como decimos, si el lobby es el legítimo derecho a peticionar ante las autoridades, porque lo que se busca es contemplar los intereses de los actores afectados o involucrados en esa decisión, y además para poder brindar información para la definición de políticas públicas, eso debe hacerse en un marco de transparencia. Debe saberse quiénes son las personas que dialogan y hablan con las diferentes autoridades de gobierno, para que se sepa cuáles son las posiciones y por qué se están teniendo esas posiciones. Todo otro tipo de acción, como la que comentábamos después, como que ese tipo de relación sea por otros motivos, sea por el pago por coima, sea por tráfico de influencias o por decisiones o por lo que sea, obviamente no están dentro de lo que nosotros consideramos la gestión de intereses o el lobbying, sino básicamente es un delito. Todo lo que se haga de esa manera está tipificado por el Código Penal, entonces deja de ser una gestión de intereses y pasa a ser lisa y llanamente un delito. Entonces, claramente una manera de poder evitar que existan ese tipo de prácticas es regularlo. ¿La regulación es la panacea para salvar todo? No, por supuesto que a pesar de que existe regulación, van a existir prácticas que se vayan, pero por lo menos puede marcar un camino hacia dónde ir. Y que, entonces,
¿Qué marcan básicamente las regulaciones del lobby? Es quién puede ser un gestor de intereses, cuál es el ámbito de aplicación, si es en el Congreso, si es en el Poder Ejecutivo también, si es en el Poder Judicial. Define quién no puede ser un gestor de intereses. Muchos proyectos lo que trabajan es, lo que marcan, perdón, es que aquella persona que hoy está en el gobierno, estuvo en el gobierno hasta hace X cantidad de años, no puede ser un gestor de intereses. Básicamente, si deben registrarse esas reuniones, las audiencias, digamos, si todo aquel encuentro entre un lobista, para decirlo de alguna manera, y el referente del gobierno, tiene que estar registrado y debe publicarse la información de esas reuniones. Sí tiene que haber también un registro de gestor de intereses. Si para poder hacer ese tipo de reuniones uno tiene que estar inscripto en algún lugar y tener lo que se podría llamar una licencia para poder acercarse, lo cual obviamente también tiene matices porque puede generar algún tipo de puerta de entrada u obstáculo para ejercer un derecho constitucional. También, obviamente, definir quién controla que se cumpla esa regulación y qué ocurre si no se cumple. Cuáles son las sanciones, tanto para el que hace gestión de intereses como para el representante de gobierno. Las regulaciones en el mundo, desde la década del 40 hasta acá, se fueron sucediendo y se fueron actualizando año tras año, sobre todo en la década del 2010. Y la regulación va avanzando a medida que va pasando el tiempo. Y la Argentina, por ejemplo, como decía antes, es una deuda pendiente. Hoy solamente existe un decreto presidencial de hace ya 17 años que lo que obliga es a que se tengan que publicar o registrar, perdón, toda audiencia, toda reunión que tengan las autoridades, pero solamente del Poder Ejecutivo, nada más que eso. Hoy por hoy, y se fueron sucediendo a lo largo del año diferentes tipos de regulaciones o de proyectos de regulación de gestión de intereses. Hoy por hoy existen 2 proyectos presentados, hoy hay dos proyectos en el Congreso que están trabajando, y en estos días está entrando un nuevo proyecto creo que entraba esta semana, para trabajar al respecto. Y hoy simplemente como para tener de parámetros, si es un tema que puede ser de interés o no para el gobierno actual. Esto es un extracto de un libro que se llama Lobby, que salió hace ya 1 año o 2 años, en la cual le preguntaban en aquel momento referente Alberto Fernández, hoy presidente de la Nación, si debía regularse la cuestión, y él respondía que como el lobby existe, es mejor que lo reglamentemos, con lo cual, por lo menos desde el Poder Ejecutivo, existe voluntad para avanzar al respecto. Ya para ir terminando, y después obviamente charlar con preguntas, etcétera, y comentarios, básicamente la gestión de intereses es una herramienta democrática para las políticas públicas eficientes, como decíamos antes, que contemplen en su elaboración a todas las dimensiones y todos los actores involucrados. En el momento en el que se pueda definir una política, toda aquella organización o persona que pueda estar afectado pueda tener una voz en esa discusión y pueda presentar argumentación adecuada para nutrir esa decisión, ¿no? Y obviamente, la gestión de intereses no es solo hacer una reunión, ¿no? O la cuestión del relacionamiento o la cuestión de la agenda. Eso, digo, antes en su momento era quien tenía la agenda o todos los teléfonos tenía gran terreno ganado. Digo, hoy los tiempos cambiaron y es mucho más importante saber cómo hacer las cosas o tener el contexto adecuado o tener una estrategia clara más que la agenda correcta, ¿no? Que obviamente sigue siendo importante. Pero, entonces, claramente el lobbying no es una acción concreta, sino es una planificación, es un plan de asuntos públicos estratégicamente confeccionado. Nunca es un fin en sí mismo, sino es, como decía, un producto de este plan de abordaje integral, y obviamente tiene que ser parte de una política comunicacional. Digo, acá se ve también la conexión permanente entre las acciones que se hagan en relacionamiento directo con el gobierno, como aquellas acciones de comunicación, ¿no? Cómo la reputación de una organización permite abrir puertas
que sin ella no podría lograrse, o cómo a través del posicionamiento de ciertos temas en la opinión pública permite posicionarnos en la agenda política. Y decimos que hay 3 pilares, digamos, para el lobbying, digamos, o para la gestión, para esta planificación, ¿no? La primera va a ser la información. Saber qué está ocurriendo, saber qué ocurre en el entorno, anticipar la toma de decisiones, puede hacer un monitoreo que permita saber hacia dónde va el clima social, cuáles son los horizontes, cuáles son los intereses con los que se trabajan, y tener esa información obviamente relevante para poder, en el momento de tener que activarla, poder presentarla ante las autoridades. Como decía antes, la reputación es el segundo pilar, ser una fuente confiable, digamos, que sepa con quién está hablando, y que sea importante para ese regulador escuchar aquella voz. Y obviamente la comunicación o el valor de la palabra, los mensajes adecuados al momento de acercarse a las autoridades. Y decimos que es una planificación porque tiene diferentes etapas. Esto es un modelo, como puede haber muchos, en los cuales uno puede entender o armar un plan de trabajo relacionado con la gestión de intereses, ¿no? Y entonces lo puede dividir en diferentes etapas, en este caso 6 etapas, en la cual la primera está relacionada con lo que decíamos recién, ¿no? Hacer un análisis de la situación y del contexto. Primero, tener claro cuál es el fin organizacional, cuál es el fin de la organización, el fin comercial, el fin institucional, qué es lo que pretende la institución. Y a partir de eso, entender cuál es el entorno o el escenario en el cual se mueve, ¿no? Cuáles son los riesgos, cuáles son las diferentes iniciativas que pueden afectar ese fin institucional. Hacer el estudio de issues en el largo plazo, ¿no? Entender qué es lo que de acá a futuro puede estar afectando la sustentabilidad de la compañía. Hacer el análisis del contexto político, social, económico, contar con documentación de soporte, y obviamente un equipo de trabajo adecuado, digamos, no solo dentro de la organización, sino también los asesores que uno pueda llegar a necesitar para lograr el éxito de la estrategia, ¿no? Como segundo punto, el análisis de los actores involucrados. ¿Quiénes son aquellas personas o aquellas instituciones que pueden estar influenciando en que se consiga ese fin? Entonces, armar ese mapa de actores. Esos actores, ¿cuáles son las influencias que cada uno tiene? Digo, ¿cómo puede afectar a tal actor, a tal miembro del Congreso, por ejemplo? ¿Cuál es la relación que este miembro del Consejo tiene con los diferentes poderes, tanto locales como nacionales? ¿Cuál es la visibilidad que tiene? ¿Cómo se pueden generar alianzas? ¿Quién es un tercero que me puede ayudar a mí a acercar mejor el mensaje que lo puedo hacer yo directamente? Perdón que vaya rápido, si quieren después en las preguntas lo hacemos en detalle. El tercer punto sería la definición de mensajes y herramientas, ¿no? Pensar cuál es el mensaje adecuado que tenemos que tener y cuál es la información de soporte, lo que se llama el compelling case, digamos, toda la información, encuestas, estudios económicos, estudios de impacto social, etcétera, que puedan dar soporte a lo que yo doy como mensaje, y cuáles son los canales adecuados como para yo poder hacer llegar ese mensaje, ¿no? A partir de esa situación de análisis de situación, análisis de actores, bueno, de qué manera y con quién yo debería hablar específicamente y en qué momento. Toda acción de comunicación necesita un presupuesto y necesita un calendario. Entonces, obviamente, tratar de armarlo de esa manera. Y luego damos paso a la implementación. Saber que tenemos un plan de acción, esto que decíamos, en qué momento hablar con quién, de qué momento presentar diferentes tipos de informaciones, la posibilidad de hacer reajustes de esa acción, hoy más que nunca. Los planes van cambiando por cómo va cambiando la volatilidad del espacio en el cual nos movemos, y poder hacer reportes de gestión con cierta periodicidad. Poder reportar a la organización cómo vamos, cómo va avanzando la cuestión y qué posibilidades de éxito no vamos teniendo en el corto o mediano plazo. Y finalmente, una vez que se hace todo el giro, hacer una evaluación. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se definió la cuestión? ¿Se aprobó la regulación? ¿No se aprobó? ¿Se aprobó una regulación diferente? Poder medir esos resultados, y a partir de eso se va a generar una nueva situación, con lo cual se hace una vuelta a la primera etapa. Una vez que se regula la cuestión, se vuelve a una situación diferente. Entonces vamos a tener issues diferentes o una situación diferente, un escenario diferente, que desde el momento cero vamos a tener que estar monitoreando para evitar que tenga una nueva vuelta. Entonces, y ahora sí para terminar, como decíamos, si nosotros queremos mantener una
una estructura sobre la base de estos pilares bien clara y tener una gestión de intereses dentro de los parámetros que buscamos para nuestra profesión, sin duda vamos a tener que trabajar antes que nada en los cimientos. Tenemos que tener cimientos bien fuertes sobre la cual se pueda sostener la estructura de todo lo que hagamos. Y esa estructura, sin duda, es la integridad. O sea, trabajar como profesionales sólidos sobre la base de buenas prácticas y conductas éticas y obviamente dentro de la legalidad y las políticas que toda organización tiene para poder hacer las acciones, ¿no? Porque sin duda nosotros como profesionales de comunicación somos un factor de transformación. Lo que hagamos nosotros con los diferentes representantes del espacio público, sea medio de comunicación, político, organizaciones sociales, tiene un impacto. Los mensajes que nosotros damos tienen un impacto, con lo cual claramente tenemos que trabajar sobre esa base. Como decía, porque somos protagonistas activos de la construcción de esa sociedad, de ese ecosistema social, y somos actores protagonistas de la transformación del espacio público con cada una de las acciones que realizamos. Entonces, sin duda tenemos que trabajar con responsabilidad, transparencia, como decíamos antes, buscar esos objetivos, y sin duda estamos en un momento en el cual tenemos una oportunidad, y sin duda también, este momento puntual de esta charla es una oportunidad, en dos sentidos. Primero, para quitarle ese velo de oscuridad que podría tener la gestión de intereses dentro de nuestra profesión. Segundo, para poder empezar a empujar desde ya un trabajo ético, íntegro y de la gestión de intereses. Y tercero, para buscar que cada vez más colegas profesionales, y sobre todo en este público, sean más los que se interesen por esta disciplina o este andarivel dentro de nuestra profesión, y tengamos una profesión cada vez más rica y nutrida. Entonces, la invitación es a dejar de tener miedo al lobbying, digamos, dejar de tenerle miedo a la gestión de intereses, dejar de verlo como algo lejano y poder hacernos amigos, caminar de la mano y nutrirlo cada vez más, no solo para tener mejores prácticas día a día, sino también para construir día a día una mejor profesión. Así que, por mi lado, es eso. Bueno, muchas gracias, Pablo, por esta exposición, fue muy interesante. La verdad que creo que también este miedo a veces tiene que ver con que académicamente no hay mucho de lo que tiene que ver con lobby y con asuntos públicos, así que está bueno interiorizarse, crecer y aprender en el camino profesional con este tema, ¿no? Sin duda, aparte de lo que decíamos al principio, digo que falta mucho contenido sobre este tema, falta mucho estudio teórico, documentación, sobre todo en la Argentina. Quizás encontramos en otros países, pero no tanto en la Argentina, y es algo que tenemos que seguir empujando para enriquecerlo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con eso. Te cuento que fueron surgiendo algunas preguntas en el chat de YouTube. Tenemos primero, te voy a leer algunas porque son varias y si no, no vamos a llegar. Regina nos pregunta si consideras que hoy en día en el contexto de la Argentina, más o menos lo estamos hablando, pero si hay una comunicación fluida entre el sector público y la clase política. Bueno, eso es, hoy por hoy tenemos esa es una gran discusión, ¿no? Primero, entender cuál es el rol que tiene el sector privado en Argentina, ¿no? La visibilidad que tiene. A diferencia de otros países, la empresa no es uno de los sectores sociales con mejor imagen. Y creo que muchas veces además se suma a que la clase política y el mundo empresario habla diferentes idiomas. No se logran comprender uno al otro, y muchas veces es como una comunicación de sordos. Sin duda, no es el momento ideal, y sin duda es un momento, es una gran oportunidad para poder mostrar de los dos lados, ser transparentes también en esto, para conocerse cada vez más, y que el sector privado sea un motor para el desarrollo y no se lo busque obstaculizar o todo lo contrario, ¿no? Pero, bueno, sin duda es un tema, una deuda pendiente que tiene la Argentina. Sí.
Después Matías nos pregunta, ¿qué estrategia o gestión recomendarías cuando los funcionarios públicos que ocupan cargos en la cartera relevante para la compañía no presentan intención de generar consensos o abiertos al diálogo? Bueno, ese es lo que ocurre muchas veces cuando no hay regulación. Hay muchas regulaciones que obligan a que se escuchen todas las voces. Digo, hay algunas regulaciones en otros países que existe lo que se llama la figura del defensor de las voces. Lo que obliga es que toda persona que esté trabajando en una temática escuche a todos los interesados y se puedan escuchar esas voces. Sin duda, eso no existe en la Argentina. Entonces, muchas veces son los caminos indirectos en este caso, ¿no? Primero, publicando esa información a través de otros canales, haciendo llegar la información a través de terceros, buscando quién es la persona que influye en ese referente político, o mismo, muchas veces a través de los medios, ¿no? Dando visibilidad de las problemáticas a través de los medios de comunicación. Ok, y relacionado con esto, Ailén nos dice que muchas veces el lobby, como bien lo dijiste al principio de la charla, está asociado al tráfico de influencias. ¿Cómo podemos realizar una gestión de intereses ética para así separarnos de esta práctica objetable? No, bueno, es parte de lo que conversábamos hoy, digamos. O sea, el tráfico de influencias no es lo que nosotros consideramos gestión de intereses, es otra cosa. Es un delito y está tipificado por el Código Penal. Entonces, sin duda, siguiendo prácticas responsables, en este caso, sobre la base de la información, sobre la base del conocimiento que uno pueda brindar a las autoridades y ejerciendo, como decíamos antes, el derecho que cada individuo por religión tiene, se estará haciendo de una manera adecuada. Mucho mejor aún sería si existiera una regulación de base que permitiera, por ejemplo, que se pudieran publicar las audiencias, digamos, si se supiera quién habla con quién en cada momento y que no haya ningún tipo de opacidad en la relación. Ok. Con esto que estábamos hablando de que capaz académicamente no tenemos mucho conocimiento cuando salimos de la universidad o cuando queremos dar nuestros primeros pasos profesionales, Camila pregunta cómo es posible insertarse en la actividad, o sea, sin experiencia, entiendo. Como todo se hace al andar, digamos, ¿no? Conociendo cuáles son primero formándose, como siempre decimos, la formación y la actualización profesional es clave, entendiendo de dónde se parte, ¿no? De cuál es la carrera de grado de la que se sale, digamos, si es comunicación, si es relaciones públicas, etcétera, o cual sea dentro de nuestra profesión, cuál es el conocimiento de base con el cual se parte, y buscando a partir de eso cuáles son los caminos de actualización. Digo, hay algunas carreras, algunas universidades que este tipo de contenido lo dan con mucho mayor profundidad, y uno tiene ese conocimiento de base, sabe cuáles son las acciones que se pueden desarrollar, sabe cómo realizar un mapa de actores, cómo hacer un plan de gestión de intereses y otras no tanto. Entonces, creo que esto es parte de conocerse a uno mismo, ¿no? Y saber, bueno, a ver qué tipo de conocimiento yo tengo al salir de la universidad o al ingresar a un trabajo y buscar qué tipo de actualizaciones podemos tener. En el Consejo, por ejemplo, estamos trabajando ahora en un programa de actualización profesional, de capacitación, que va a estar directamente apuntado a esto, ¿no? Cómo poder hacer una gestión de issues adecuada, cómo conocer los públicos, cómo es un armado de actores, conocimiento sobre la realidad política, etcétera, para poder nutrirse de información relevante. Y obviamente, sin duda, como decía antes, esto es una profesión que uno lo va aprendiendo al andar, ¿no? Entonces, si esta es dentro de los andariveles, como decíamos antes, de la profesión de interés, bueno, buscar de qué manera poder profundizarlo, digo, cómo poder trabajar de estos temas y conocer, digamos, de los que nos precedieron en la profesión y que nos puedan seguir enseñando cómo trabajar al respecto. Gracias, Pablo. También tenemos acá a Oriana que pregunta, dice, dado que hay una deuda pendiente del Estado con el sector privado, ¿consideras que las empresas deberían trabajar en conjunto para lograr un cambio en esta cuestión? Sí, sin duda, es parte de lo que decíamos antes.
el posición, y digo, da para 3 horas de discusión, por eso no quiero profundizar mucho, digo, como decíamos antes, el mundo empresario no es uno de los, está lejos de ser de los sectores con mejor prestigio, digamos, dentro de la sociedad, digamos, mucho desconocimiento también, ¿no? Entonces es uno de los sectores que muchas veces más se lo golpea, y muchas veces creo que eso parte por grandes falencias del mundo empresario para posicionarse. Cosas que no ocurren en otros países, digamos. En otros sectores el empresariado está visto como aquel sector que genera trabajo, que impulsa el desarrollo, etcétera. En la Argentina eso no ocurre, y muchas veces está relacionado con otro tipo de cuestiones. Entonces, sin duda, el mea culpa que tiene que hacer el sector empresario es cómo presentarse de una manera más adecuada, que permita ver eso y obviamente convertirse en un actor relevante para las discusiones. Ahora, si vamos a cuestiones puntuales dentro de los sectores económicos o industriales, cada compañía tiene que hacer su propia tarea para poder posicionarse de la mejor manera, para tener más visibilidad, para tener mejor reputación y así poder abrir las puertas y ser considerado un actor social y político relevante para poder abrir las puertas. Sin duda, las empresas tienen que seguir consolidando su rol como actor social y político, que en la Argentina eso no existe, y ojalá a lo largo de los años se pueda conseguir. Perfecto. Y acá creo que esto fue en base a las preguntas que estuvieron haciendo. Carla dice si tenés algunos libros de lobby para recomendarnos para seguir leyendo sobre el tema. Sí, hay varios, son más, la verdad que en la Argentina no hay mucho, digamos, o sea, son todos, casi todos en inglés, son todos la gran mayoría son de Estados Unidos, así que si quieren después yo le voy pasando algunos libros para compartir, ahí yo ponía mi dirección, para mandarlo ahora, pero para poder compartir ese tipo de libros que hay varios actores, digamos. Es más, me están diciendo que otra persona más está preguntando por libros. Dale, perfecto, si querés, dale, que te pasen el nombre y yo después le paso un par de libros y de papers, etcétera, que puedan servir. Pero sí, sin duda, lo que hace falta es en la Argentina, tener material mucho más fuerte de lo que ocurre en la Argentina, porque digo, ver este fenómeno dentro de la realidad de Estados Unidos, por ejemplo, en Washington, donde es una práctica mucho más profesionalizada, con muchos más años, etcétera, y además regulada, es una realidad totalmente diferente. Lo que se necesita también es empezar a tener en la Argentina mucho más de esto. Claro, porque no aplica totalmente lo que dice la bibliografía de Estados Unidos a la Argentina. Totalmente. Bueno, por último, para cerrar, la misma pregunta que le hicieron a Bren, es, ¿qué nos recomendarías o qué mensaje tenés para los jóvenes que nos encontramos dando nuestros primeros pasos en la profesión? A ver, lo primero es parte de lo que les decía recién, digo, es darle la mala noticia de que cuando terminan la carrera es solamente un principio. Hoy por hoy, lo que es solamente el primer paso que se necesita es una actualización permanente. Entonces, la recomendación es que mantengan la curiosidad, que tengan los oídos bien abiertos, los ojos bien abiertos para conocer y para estar pendientes de lo que está ocurriendo en el entorno social, de todo tipo, desde la política, la economía, la profesión, los medios, la tecnología, etcétera, para saber por dónde uno tiene que, a partir del propio conocimiento, saber cómo seguir actualizándose permanentemente. La segunda es conectarse. Espacios como la Comisión de Jóvenes, espacios como el Consejo, de poder estar en contacto con colegas que permitan nutrirse mutuamente, ¿no? Entonces, saber cuáles son las realidades que está viviendo el otro y también estar al tanto del estado del arte, digamos, de las actualizaciones profesionales que se están dando, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Y estar atentos a lo que ocurre, conectarse, hablar, estar presente, y por eso decía también al principio, y en la bienvenida de la jornada, la importancia de este tipo de espacios, ¿no? Porque da un impulso enorme a la profesión y nos permite, como decía antes, conectarnos entre todos, y nada, beneficiarnos entre todos con el desarrollo profesional. Bueno, muchas gracias, Pablo. Esto ha sido todo. Agradecemos también a todos los que estuvieron escuchando la charla
y los invitamos a seguir en este PR Festival, a volver al mismo link de Zoom. Si no lo dejaron abierto, pueden ingresar por donde ingresaron antes, por el mail. Y nada, eso fue todo. Muchas gracias y muy interesante escucharte. Muchas gracias a ustedes. A disposición para lo que necesiten. Chao.